En la cena, mi papá me dijo, vete a vivir a las calles. Él no sabía que gano $27M al año. Así que solo sonreí y me alejé. 3 semanas después. En la cena. Mi papá me miró directamente y dijo, vete a vivir a las calles. No levantó la voz. No dudó. Lo dijo claramente. Lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo escucharan. Mi madre se quedó helada. Mi hermano se quedó mirando su plato. Nadie me defendió. ¿Y yo? Sonreí porque ninguno de ellos sabía la verdad. No sabían que yo había construido mi vida silenciosamente. Lejos de su aprobación. No sabían que yo dirigía empresas que ellos nunca entenderían. No sabían que yo ganaba $27 millones al año. Así que no discutí. No expliqué. Me levanté. Les agradecí por la cena y me alejé. Ellos pensaron que ese era el final. Pensaron que yo desaparecería. Pero 3 semanas después. Estaban parados al otro lado de una puerta que nunca esperaron tocar. Y fue entonces cuando todo cambió. Me llamo Sofía. Tengo 32 años ahora. Pero en mi familia. La edad nunca cambió nada. Los roles se asignaban temprano. Y una vez que te colocaban en uno, te quedabas allí. Mi padre, Richard, era la autoridad incuestionable. Su palabra no necesitaba volumen. El silencio era suficiente. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se ajustaban automáticamente. Como muebles siendo empujados más cerca de las paredes. Mi madre, Margaret, sobrevivía suavizando las cosas. Ella creía que la armonía era más importante que la verdad. Siempre que aumentaba la tensión. Ella sonreía tensamente y decía, no hagamos de esto un gran problema. Incluso cuando ya lo era. Mi hermano menor, Ethan, era el futuro. El que tenía potencial. El que necesitaba protección. Y yo. Yo era la complicación. No la rebelde. No el fracaso. Simplemente inconveniente. Desde que era niña lo sentía. Cuando venían familiares. A Ethan le preguntaban sobre la escuela. Deportes. Planes. A mí me preguntaban si todavía estaba en esa fase. Cualquiera que fuera la fase a la que se referían. Siempre sonaba temporal. Como si estuvieran esperando a que yo me superara a mí misma. Cuando hablaba con demasiada confianza. Mi padre me miraba y decía, no necesitas sonar tan segura. ¿Sofía? Cuando cuestionaba algo que no tenía sentido. Él suspiraba. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. Más difíciles para él. En la cena aprendí a hablar al último. A veces no hablaba en absoluto. Si Ethan tenía problemas. Mis padres intervenían. Está bajo presión. Susurraba mi madre. Solo necesita apoyo. Añadía mi padre. Si yo tenía problemas. La respuesta era diferente. Tú eres independiente. Le gustaba decir a mi madre sonriendo a los invitados. Siempre has sido independiente. Sonaba como un elogio. No lo era. Significaba no nos pidas ayuda. Para cuando fui adolescente. Dejé de traer mis logros a casa. No porque no estuviera orgullosa. Sino porque el orgullo los incomodaba. El éxito proveniente de mí alteraba el equilibrio. Desdibujaba las líneas que ellos habían trazado con tanto cuidado. Una vez. Después de ganar una competencia académica regional. Escuché a mi tía decir, bueno. Es inteligente. Pero ya sabes cómo es ella. Nunca averigüé qué significaba eso exactamente. Solo sabía que era algo que requería una explicación. En las reuniones familiares. Me convertí en ruido de fondo. Las conversaciones se movían a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Presente. Pero nunca central. Todavía se está descubriendo a sí misma.
Decía mi madre si alguien preguntaba qué estaba haciendo. Mi padre rara vez respondía. El silencio era su forma de corregir expectativas. Y lentamente entendí la regla. El amor en nuestra familia no era incondicional. Se ganaba a través del cumplimiento. Para cuando me fui de casa. Ya no estaba enojada. Estaba cansada. Cansada de encogerme. Cansada de traducirme a mí misma en algo más fácil de digerir. Cansada de cargar una versión de mí misma que existía solo para mantener cómodos a los demás. Cuando me mudé, mi padre me estrechó la mano y dijo, solo no nos avergüences. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque explicarme nunca había cambiado nada antes. Lo que no sabía entonces, lo que ninguno de ellos sabía, era que alejarme de esa casa no era el comienzo de mi distancia con ellos. Fue la primera vez que elegí no jugar el papel que me dieron. Y esa elección nos costaría a todos más de lo que jamás imaginaron. La cena se suponía que sería simple. Eso fue lo que dijo mi madre cuando llamó más temprano ese día. Solo familia. Me dijo. Nada formal. Nada estresante. Casi no fui. Algo en su tono se sentía ensayado. Como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Pero faltar a la cena solo confirmaría la historia que ya les gustaba contar, que yo era distante. Difícil. Desagradecida. Así que fui. La casa de mis padres no había cambiado mucho desde que me mudé. La misma entrada. La misma puerta principal que siempre se cerraba un poco demasiado fuerte. La misma sala de estar arreglada para las apariencias en lugar de la comodidad. La mesa del comedor estaba puesta cuidadosamente. Velas. Platos a juego. La versión de control de mi madre. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa como siempre. No me miró cuando entré. Rara vez lo hacía al principio. Un recordatorio sutil de la jerarquía. ¿Sofía? Dijo mi madre forzando una sonrisa. ¿Llegaste? Asentí. Por supuesto. Mi hermano Ethan me dio una mirada rápida antes de apartar la vista. Nunca sabía dónde colocarse cuando las cosas se ponían tensas. Ese no era su papel. La cena comenzó tranquilamente. Pequeña charla. El clima. El auto nuevo de alguien. Mi madre llenaba los vacíos como siempre lo hacía. Temerosa de que el silencio pudiera convertirse en algo peligroso. Respondí preguntas cortésmente pero con brevedad. Había aprendido que demasiado detalle invitaba al interrogatorio. Muy poco me hacía parecer evasiva. No había un equilibrio perfecto. Solo control de daños. A mitad de la comida. Mi padre se reclinó en su silla. No fue repentino. Fue deliberado. Entonces, dijo girando su bebida lentamente. ¿Qué hay de nuevo contigo? ¿Sofía? La pregunta no era curiosidad. Era una trampa. Lo sentí inmediatamente. La forma en que la mesa se quedó quieta. La forma en que la mano de mi madre se apretó alrededor de su tenedor. He estado ocupada. Dije uniformemente. ¿Ocupada haciendo qué? Presionó. Encontré sus ojos. ¿Tranquila? Neutral. ¿Trabajo? Él sonrió entonces. Pero no amablemente. Todavía saltando de un lado a otro. Preguntó. Probando cosas. Ahí estaba. La versión de mí que él prefería. Inestable. Temporal. Incompleta. Estoy bien. Dije. Mi madre intervino rápidamente. Ella siempre ha sido independiente. Dijo con voz ligera. Ya conoces a Sofía. Mi padre no la miró. Me estaba observando ahora. Estudiando mi cara como si estuviera midiendo algo invisible. Bien. Repitió lentamente. A tu edad, bien, no es exactamente impresionante. Nadie habló. Sentí la presión familiar. Años de condicionamiento diciéndome que me suavizara. Que explicara.
Que me ganara mi lugar de nuevo en la mesa. Pero algo dentro de mí se mantuvo quieto. Me siento cómoda con mi vida. Dije. Fue entonces cuando su expresión cambió. No ira. No frustración. Desprecio. Se inclinó hacia adelante ligeramente. Lo suficiente para hacer el momento más pesado. Bueno. Dijo. Si todavía estás averiguando cosas y rechazando ayuda. Tal vez deberías considerar cómo se ve la verdadera independencia. Mi madre se quedó helada. No me moví. Porque honestamente. Continuó. Con su voz tranquila y afilada al mismo tiempo. Si no puedes organizar tu vida para ahora. Tal vez deberías irte a vivir a las calles. Las palabras aterrizaron silenciosamente. Sin gritos. Sin pausa dramática. Solo una declaración. Un veredicto. Por un segundo. Nadie respiró. Mi madre miró la mesa como si la hubiera traicionado. El tenedor de Ethan se detuvo a medio camino de su boca. Y me di cuenta de algo entonces. Esto no fue impulsivo. Él había estado guardando esa frase. Esperando el momento adecuado. Esperando testigos. No sentí lo que esperaba sentir. Ni calor en mi pecho. Ni ardor detrás de mis ojos. Solo claridad. Así era como él me veía. Así era como todos me veían. Y de repente. Ya no dolía. Simplificaba todo. Sonreí. No porque fuera gracioso. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque discutir solo alimentaría la historia que ellos querían. Dejé mi servilleta cuidadosamente. Gracias por la cena. Dije en voz baja. Mi madre levantó la vista. Sobresaltada. ¿Sofía? Me levanté. Mi padre me observó. Su expresión ilegible. Creo que esperaba que me quebrara o me defendiera o suplicara. No hice ninguna de esas cosas. Caminé hacia la puerta. Me detuve el tiempo suficiente para tomar mi abrigo y salí al aire fresco de la noche. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic. Y en ese momento. Parada sola en el porche. Entendí algo que no había aceptado completamente antes. No solo había sido despedida. Había sido liberada. 3 días después de la cena. El silencio se instaló. No del tipo incómodo. Sino del tipo pesado y extenso que sigue a una decisión final. Estaba parada en mi apartamento en Austin. Descalza sobre pisos de concreto pulido. Viendo la ciudad despertar bajo mis ventanas. El tráfico matutino se movía como una corriente tranquila. Constante y decidida. El mundo no se sentía roto. Se sentía normal. Esa era la parte extraña. Según mi familia. Yo era inestable. Estaba perdida. Al borde del fracaso. Sin embargo. Aquí estaba revisando contratos antes del amanecer. Preparándome para una reunión de la junta a las 9 y finalizando un lanzamiento de producto que había estado en preparación durante 6 meses. Esta era la vida por la que nunca preguntaron. El apartamento era minimalista por diseño. No porque no pudiera permitirme más. Sino porque valoraba el espacio. Las líneas limpias. El control silencioso. Cada mueble había sido elegido deliberadamente. Pagado con dinero que gané. Contratos que firmé. Riesgos que asumí sola. Me serví café y abrí mi computadora portátil. Bandeja de entrada llena. Calendario repleto. Yo era la directora ejecutiva de 2 empresas que empleaban a más de 100 personas combinadas. Ingenieros. Diseñadores. Analistas. Personas que confiaban en mi juicio y dependían de mi liderazgo. Ninguno de ellos sabía lo que había pasado en esa cena. Y me gustaba que fuera así. El trabajo siempre había sido mi refugio. No de la responsabilidad. Sino del juicio. En mi mundo. Los resultados importaban más que la percepción. O cumplías o no.
No había espacio para reescribir la narrativa para proteger el orgullo de alguien. A media mañana. Mi teléfono vibró. Rachel. Dudé antes de contestar. Ya intuía por qué estaba llamando. Sof. Dijo suavemente. Solo quería ver cómo estabas. Estoy bien. Respondí. Una pausa. ¿Segura? Me recliné en mi silla, mirando el horizonte. Nunca he estado mejor. Ella exhaló como si hubiera estado conteniendo algo. No pensé que fuera correcto lo que dijo tu papá. Ninguno de nosotros lo pensó. Ninguno de ustedes lo pensó. Pero ninguno de ustedes habló. Pensé. En cambio. Pregunté, ¿por qué ahora? Otra pausa. Porque tu mamá ha estado hablando. Admitió Rachel. Diciéndole a la gente que no te está yendo bien. Que estás luchando financieramente. Me reí en voz baja. No fuerte. No con amargura. Solo un sonido suave de reconocimiento. Le dijo a la gente en la iglesia que podrías estar quedándote con amigos. Continuó Rachel. Que realmente no tienes una vivienda estable. Cerré los ojos. No solo me habían despedido. Me habían borrado. Ya veo. Dije. Sé que no es verdad. Se apresuró a agregar Rachel. Solo pensé que deberías saber lo que están diciendo. Le agradecí y terminé la llamada. Por un largo momento. No me moví. La historia que estaban contando no era accidental. No era confusión. Era protección. Porque si yo estaba fallando. Entonces las palabras de mi padre en la cena estaban justificadas. Si yo era inestable. Entonces su comportamiento era preocupación. Si yo era dependiente. Entonces ellos todavía tenían el control. La verdad era peligrosa para ellos. Esa tarde. Entre reuniones. Me sorprendí pensando en lo poco que realmente sabían. No sabían sobre las noches que dormí en mi oficina durante el lanzamiento de mi primera empresa emergente. No sabían sobre los inversores que se rieron antes de firmar. No sabían sobre los riesgos que tomé cuando el fracaso significaba la bancarrota personal. Tampoco conocían mis ingresos. No porque los escondiera deliberadamente. Sino porque nunca se ganaron el derecho a saber. El año pasado. Mis ganancias totales superaron los 27 millones de dólares. No de la noche a la mañana. No por suerte. A través de años de crecimiento constante. Salidas estratégicas y enfoque implacable. Y aún así. En su versión de la realidad. Yo estaba averiguando cosas. Por la noche. Llegó otro mensaje de Rachel. Hay algo más. Escribió. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. ¿Qué? Escribí de vuelta. Tus padres están tratando de ayudar a Ethan. Dijo. Mencionaron opciones de financiamiento. Préstamos. Están preocupados de que a su negocio no le esté yendo bien. Opciones de financiamiento. En mi familia. Esa frase siempre significaba lo mismo. Significaba encontrar a alguien más para absorber el riesgo. Y de repente. Los recuerdos encajaron en su lugar. Mi padre pidiendo copias de mis documentos antiguos por si acaso. Mi madre queriendo mi firma en trámites de rutina hace años. Su repentina confianza en que las cosas saldrían bien. Una fría comprensión se apoderó de mí. No solo me habían empujado fuera. Todavía estaban tratando de alcanzarme silenciosamente. Asumiendo estratégicamente que no me daría cuenta. O peor. Asumiendo que no me defendería. Miré mi teléfono. Las luces de la ciudad parpadeando fuera de mis ventanas. Y por primera vez desde la cena. Sentí algo subir en mi pecho. No miedo. Determinación. Habían contado una historia donde yo era débil. Habían construido planes que dependían de esa mentira. Y pronto iban a aprender la diferencia entre la hija que despidieron y la mujer para la que nunca se prepararon.
El correo electrónico llegó un lunes por la mañana. No parecía dramático. Sin banderas rojas. Sin lenguaje alarmante. Solo una línea de asuntos sentada silenciosamente en la parte superior de mi bandeja de entrada. Verificación requerida. Autorización de garante. Casi lo ignoré. Estaba entre reuniones escaneando mensajes como haces cuando tu mente ya está 5 pasos adelante. Pero algo sobre el remitente me hizo pausar. El nombre de un bufete de abogados que reconocía pero no podía ubicar de inmediato. La curiosidad tiró más fuerte que la precaución. Hice clic. El primer párrafo era cortés. Profesional. Neutral hasta el punto del entumecimiento. Este aviso es para confirmar su estatus como garante financiero en el préstamo comercial aprobado en 2021. Dejé de leer. Garante. Me desplacé hacia arriba. Verificando el nombre de nuevo. Sophia Reynolds. Mi nombre. Sentí un extraño vacío en mi pecho como si el aire hubiera salido silenciosamente de la habitación sin pedir permiso. Seguí leyendo. Monto del préstamo $610.000. Propósito expansión comercial. Prestatario principal Ethan Reynolds. Mi hermano. Mis dedos se enfriaron. El correo electrónico explicaba que el préstamo había entrado en una fase de revisión debido a puntos de referencia perdidos. Nada dramático todavía. Solo verificación de rutina. ¿Rutina? Adjunto había un PDF. Dudé exactamente un segundo antes de abrirlo. El documento parecía oficial. Márgenes limpios. Fechas selladas. Páginas de términos y firmas. Mis ojos se movieron rápidamente. Escaneando en busca de lo que esperaba que no estuviera allí. Entonces lo vi. Mi nombre. Mi firma. Excepto que no era mía. No realmente. Era lo suficientemente cercana para pasar a simple vista. Pero incorrecta en los detalles. La curva de la S era demasiado afilada. El espaciado entre mi nombre y apellido estaba mal. Quienquiera que lo firmó sabía cómo se veía mi firma. Pero no cómo se sentía. Alguien la había estudiado. Alguien había practicado. Cerré el archivo y me recosté en mi silla. Respirando lentamente. Deliberadamente. De la forma en que había aprendido a hacer cuando el pánico intentaba colarse inadvertido. Esto no era un malentendido. Esto no era papeleo descuidado. Esto era fraude. Y las personas que tenían acceso a mis documentos. Mi firma real. Eran muy limitadas. No quería creerlo. Traté de darles el beneficio de la duda. Traté de imaginar un escenario donde esto hubiera sucedido sin intención. Pero la verdad presionaba desde todos lados. Mis padres me habían empujado fuera de la narrativa familiar. Le habían dicho a la gente que yo era inestable. Me habían pintado como dependiente. ¿Y ahora? Silenciosamente. Legalmente. Habían usado mi nombre. Levanté mi teléfono y llamé al número al final del correo electrónico. Una mujer contestó. Su voz tranquila y practicada. Gracias por llamar. ¿Cómo puedo ayudarle? Mi nombre es Sophia Reynolds. Dije. Llamo por un aviso de verificación de garante. Hubo una pausa mientras ella buscaba el archivo. Sí. Dijo. Solo necesitamos confirmar su autorización en el préstamo. No lo autoricé. Respondí. Silencio. Luego gentilmente, ¿está diciendo que la firma se usó sin su consentimiento? Sí. Ella no sonó sorprendida. Eso sucede. Dijo con cuidado. Más a menudo de lo que la gente cree. Esa frase se asentó pesadamente. Ella explicó el proceso. Documentación. Disputa formal. Autenticación. Revisión. Posible escalada. Su voz se suavizó cuando agregó, debería contactar a su abogado lo antes posible. Le agradecí y terminé la llamada. Por un momento.
Solo me senté allí mirando mi reflejo en la pantalla oscura de mi computadora portátil. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre identidad. No habían pedido ayuda. Ni siquiera me habían dicho. Habían asumido que no me daría cuenta o que no pelearía. Llamé a Daniel Harris. Mi abogado. Inmediatamente. Contestó al segundo tono. ¿Sofía? Dijo. No sueles llamar así. Creo que alguien falsificó mi firma en un préstamo de $600,000. Dije. Hubo una pausa. No confusión. Enfoque. Envíame todo. Respondió. Ahora. 10 minutos después. Estábamos en una videollamada. Documentos abiertos. Pantallas compartidas. Su expresión tensa mientras revisaba cada página. Esto no fue accidental. Dijo finalmente. Hicieron su tarea. Mi estómago se retorció. Legalmente. Continuó. Esto es un uso indebido de identidad grave. Fraude financiero. Posibles implicaciones penales. Penales. La palabra resonó más fuerte de lo que esperaba. No quiero destruir a nadie. Dije en voz baja. Daniel me miró con cuidado. Lo sé. Pero protegerte a ti misma no es destrucción. Explicó mis opciones. Podía presentar una demanda por fraude inmediatamente y distanciarme completamente del préstamo. O si el préstamo entra en incumplimiento. Dijo lentamente, podrías asumir el control de la deuda estratégicamente. Fruncí el ceño. ¿Control? Sí. Respondió. El activo vinculado al préstamo. Podrías convertir esto en influencia en lugar de daño. Me recliné. Absorbiendo el cambio. Habían tratado de usarme como un escudo para ocultar el riesgo detrás de mi nombre. Y ahora ese mismo movimiento podría exponerlos. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Tu decisión. Dijo Daniel. Una vez que empecemos. No hay forma de fingir que esto no sucedió. Pensé en la cena. En la voz tranquila de mi padre diciéndome que viviera en las calles. En mi madre envolviendo la vergüenza en silencio. En la historia que le contaron al mundo sobre mí después. No solo habían cruzado un límite. Lo habían borrado. ¿Procede? Dije. Daniel asintió. Entonces comenzamos esta noche. Después de que terminó la llamada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía interminablemente frente a mí. Sólida. ¿Real? Construida sobre esfuerzo y responsabilidad. Ellos pensaron que yo era débil. Pensaron que el silencio significaba rendición. Estaban equivocados. Por primera vez. No me estaba alejando. Estaba parada exactamente donde la verdad podía alcanzarlos. Una vez tomada la decisión. Todo se movió rápidamente. No emocionalmente. Procedimentalmente. Daniel fue claro sobre una cosa desde el principio. Si íbamos a hacer esto. Lo haríamos limpiamente. Sin amenazas. Sin confrontaciones. Sin acusaciones dramáticas. Todo estaría documentado. Rastreable y preciso. Esa era la parte que mis padres nunca habían entendido sobre el poder. El verdadero poder no grita. Archiva papeleo. En 24 horas. El equipo de Daniel comenzó a reunir registros. Acuerdos de préstamo. Marcas de tiempo. Registros de comunicación. Informes de autenticación de firmas. Cada archivo contaba la misma historia tranquila. Intención. Alguien se había presentado en persona para finalizar el préstamo. Alguien había presentado identificación. Alguien había ensayado mi firma hasta que pareció lo suficientemente creíble para pasar. Esto no fue apresurado. Dijo Daniel durante una de nuestras llamadas. Planearon esto. Le creí porque la planificación era algo que mi familia respetaba. No actuaban emocionalmente cuando había dinero involucrado.
Actuaban estratégicamente. Y la estrategia cuando se expone deja un rastro. 3 días después del Día de Acción de Gracias. Mientras mis padres probablemente les decían a los familiares que yo me estaba encontrando a mí misma. Daniel presentó el aviso formal disputando la autorización del garante. Al mismo tiempo. Silenciosa y deliberadamente. Comenzamos a prepararnos para el resultado alternativo. El préstamo ya era inestable. El negocio de Ethan había perdido múltiples puntos de referencia de ingresos. Las proyecciones de flujo de caja eran optimistas en el mejor de los casos. Ficticias en el peor. El prestamista había tolerado retrasos debido a una cosa, mi nombre. Mi solvencia crediticia. Mi estabilidad financiera. Mi reputación. Sin mi respaldo silencioso. Los números colapsaron. Daniel explicó el plan cuidadosamente. Si el préstamo entra en incumplimiento, dijo, puedes intervenir como la parte adquirente. No los estarás rescatando. Estarás controlando el activo. ¿Control? No venganza. No castigo. El control significaba límites. Significaba que ya no podían usar mi identidad como una red de seguridad mientras fingían que yo no existía. Pasé las noches revisando hojas de cálculo en lugar de revivir la cena en mi cabeza. Los números eran sólidos. Predecibles. Honestos. La boutique Tanspride y el tema de conversación favorito de mis padres estaba perdiendo dinero a raudales. Los planes de expansión habían sido financiados enteramente por el préstamo que nunca firmé. Sin la confianza continua del prestamista. Colapsaría rápidamente. Y el colapso fue exactamente lo que comenzó a suceder. Una semana después. Daniel me llamó temprano en la noche. El prestamista ha marcado el préstamo. Dijo. Están preocupados. ¿Preocupados lo suficiente para actuar? Pregunté. ¿Preocupados lo suficiente para dejar de fingir? Asentí lentamente. Esa noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. ¿No escuchaste esto de mí? Escribió. Pero tus padres están estresados. Realmente estresados. Miré la pantalla. ¿Sobre qué? Escribí. Pasó un momento. ¿El préstamo? Respondió. No pensaron que se movería tan rápido. Por supuesto que no. Habían construido su plan bajo la suposición de que yo permanecería invisible. 2 días después. Llegó otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Ethan. No había sabido nada de mi hermano desde la cena. Sof. Decía el mensaje de texto. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. No por despecho. Por claridad. Cuando alguien se acerca solo cuando el suelo debajo de ellos se mueve. Rara vez se trata de reconciliación. Eventualmente. Respondí. ¿Sobre qué? Una pausa. Las cosas están complicadas en este momento. Escribió. Mamá y papá están preocupados. Los imaginé en la mesa de la cocina. Voces bajas. El control deslizándose. Por primera vez. La narrativa no los obedecía. Estoy segura de que lo están. Respondí. Sof. Escribió de nuevo. Somos familia. Cerré los ojos. Familia siempre había sido la palabra que usaban cuando necesitaban algo. Estoy manejando las cosas a través de mi abogado. Escribí. Ese es el canal apropiado. No hubo respuesta después de eso. Para la segunda semana. La situación se intensificó. El prestamista emitió un aviso preliminar. Sin acusaciones. Sin drama. Solo hechos. Puntos de referencia perdidos. Proyecciones inestables. Revisión en curso. Daniel me llamó en el momento en que sucedió. Están entrando en pánico. Dijo. Pero todavía piensan que esto se puede suavizar. ¿Saben que soy yo? Pregunté.
No, respondió. Y eso es importante. Importante porque las ilusiones son más fuertes justo antes de romperse. Unos días después. Recibí otro mensaje. Esta vez de Mark. El hermano de mi madre. ¿Sofía? Escribió. Tus padres están bajo mucha presión. Tal vez podrías ayudar a calmar las cosas. Calmar las cosas. Miré la frase. No preguntaron si yo estaba bien. No preguntaron si me habían lastimado. Me pidieron que estabilizara la situación para ellos. No respondí. En cambio, reenvié el mensaje a Daniel. Él respondió con una sola línea. Esta es exactamente la razón por la que estamos haciendo esto de la manera correcta. Al final de la segunda semana, el préstamo cayó en incumplimiento. Sin explosión. Sin anuncio dramático. Solo una transición legal silenciosa. Daniel me llamó ese viernes por la mañana. Es oficial. Dijo. Ahora controlas la deuda y el activo adjunto a ella. Me senté lentamente, absorbiendo las palabras. El control no se sentía triunfante. Se sentía estable. Por primera vez. No estaba reaccionando a las decisiones de mi familia. Estaba estableciendo los términos. Van a querer reunirse. Agregó Daniel. Lo sé. Dije. ¿Cómo le gustaría proceder? Preguntó. Pensé en la cena. En la forma en que mi padre pronunció sus palabras como un veredicto. En el silencio que siguió. En terreno neutral. Dije. Contigo presente. Daniel estuvo de acuerdo inmediatamente. Eso es sabio. Esa noche. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez. Era Ethan llamando. Dejé que fuera al correo de voz. Unos segundos después. Apareció un mensaje de texto. Recibieron un aviso hoy. Escribió. Creen que el prestamista quiere negociar. Exhalé lentamente. ¿Lo hacen? Escribí de vuelta. Él no sabía qué significaba eso todavía. Tampoco mis padres. Pero lo sabrían muy pronto. Porque la historia que habían contado sobre quién era yo. ¿Qué necesitaba? Cuán pequeña debía permanecer. Estaba a punto de colapsar bajo el peso de sus propias mentiras. Y esta vez. No me alejaba silenciosamente. Estaba entrando bajo mis propios términos. Nos reunimos un viernes por la noche. No en la casa de mis padres. No en la mía. Terreno neutral. Un restaurante tranquilo en el centro de Dallas. Pisos de madera pulida. Iluminación baja. El tipo de lugar donde la conversación se mantenía contenida. Donde las voces no necesitaban elevarse para tener peso. Daniel llegó primero. ¿Tranquilo? Preparado. Una carpeta gruesa descansando junto a su vaso de agua. Cuando entré. Se levantó brevemente y asintió. Sin palabras. Todo ya se había dicho. Unos minutos después. Llegaron ellos. Mi madre entró primero. Postura recta. Lápiz labial perfecto. Su rostro tenía la expresión practicada que usaba cuando algo estaba mal. Pero aún era recuperable. Mi padre la siguió. Mandíbula tensa. Ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando ventaja. Ethan llegó al último. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Se sentaron sin saludarme. Eso no me sorprendió. Mi madre rompió el silencio. ¿Sofía? Dijo gentilmente. Gracias por organizar esto. Hemos estado bajo mucho estrés. Por supuesto que sí. Pensé. Mi padre se inclinó hacia adelante. Codos sobre la mesa. Nos dijeron que el prestamista quería discutir opciones. Dijo. Estamos preparados para ser razonables. Daniel no respondió de inmediato. Esperó. Luego habló.
No soy el abogado del prestamista. Dijo uniformemente. Mi padre frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estás aquí? Daniel puso la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia adelante. Represento a Sofía. Dijo. Ella es ahora la parte adquirente del préstamo. El aire cambió. Mi madre parpadeó rápidamente. Los hombros de Ethan se tensaron. Mi padre se quedó quieto. Completamente quieto de una manera que solo había visto una o dos veces antes. ¿Qué significa eso? Preguntó mi madre. Daniel no se apresuró. Significa, dijo, que la deuda asociada con el préstamo está ahora bajo el control de Sofía. Junto con el activo vinculado a ella. La voz de mi padre salió. Compraste nuestro préstamo. Encontré sus ojos. Pusiste mi nombre en él. Dije. Lo reclamé. El silencio presionó sobre la mesa. Mi madre sacudió la cabeza lentamente. ¿Sofía? Dijo. Con voz temblorosa. Solo hicimos eso porque Ethan necesitaba ayuda. Pensamos que entenderías. ¿Entender? La palabra sabía amarga. Falsificaron mi firma. Respondí con calma. Eso no es ayuda. Ethan finalmente habló. ¿Por qué haces esto? Preguntó. No necesitas el dinero. Me volví hacia él. Tienes razón. Dije. No necesito el dinero. Necesito mi nombre. Las manos de mi padre se cerraron en puños debajo de la mesa. Esto es familia. Dijo bruscamente. No manejas a la familia a través de abogados. Daniel habló antes de que yo pudiera. La familia no autoriza obligaciones financieras sin consentimiento. Dijo. Eso no es un desacuerdo personal. Esa es una violación legal. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No lágrimas de remordimiento. Lágrimas de miedo. Te criamos. Dijo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Me incliné hacia adelante ligeramente. La noche que me dijiste que me fuera a vivir a las calles. Dije. Con voz firme. Me enseñaste exactamente cómo manejas a la familia. Mi padre abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. Por primera vez. No tenía una respuesta preparada. Daniel deslizó otro documento sobre la mesa. Tienen dos opciones. Dijo con calma. 1. Vender el activo voluntariamente. Resolver la deuda por completo y irse limpios. Hizo una pausa. 2. Sofía asume la propiedad y ustedes permanecen involucrados solo bajo un acuerdo estructurado y legalmente vinculante. Sin control. Sin garantías. Ethan miró el papel como si pudiera explotar. Mi padre me miró. La incredulidad parpadeando en su rostro. ¿Nos estás obligando a alquilar nuestro propio negocio? No me inmuté. No es suyo. Dije. Ya no. Mi madre dejó escapar un sonido suave. Mitad jadeo. Mitad sollozo. Esto es cruel. Susurró. Sacudí la cabeza. No. Dije. Esto es responsabilidad. Ethan golpeó su mano ligeramente contra la mesa. No violentamente. Solo frustrado. Podrías haber hablado con nosotros. Dijo. Encontré su mirada. ¿Lo intenté? Respondí. Durante años. Mi padre se reclinó lentamente. Como si el peso del momento finalmente se estuviera asentando. ¿Qué quieres? Preguntó. La vieja pregunta. La que había usado toda mi vida. Asumiendo que la respuesta era obediencia. Nada. Dije. Ni disculpas. Ni gratitud. Hice una pausa. Solo límites. Daniel cerró la carpeta con un sonido suave. Tienen 7 días para decidir. Dijo. Recomendamos que consulten a un abogado independiente. Nadie discutió.
Nadie gritó porque no quedaba nada que negociar. La ilusión que habían construido. Aquella en la que yo era dependiente. Inestable. Pequeña. Había colapsado silenciosamente justo ahí entre platos pulidos y vasos intactos. Cuando se levantaron para irse. No me miraron. Los hombros de mi madre estaban caídos. Los pasos de mi padre eran más lentos de lo que jamás los había visto. Ethan vaciló en la puerta. «Sof», dijo en voz baja. «No pensé que llegaría a esto». Asentí. «Yo tampoco», dije. Pero lo hizo. La puerta se cerró detrás de ellos. No sentí triunfo. Sentí algo más profundo. Alivio. Por primera vez. La verdad se había dicho en voz alta. Presenciada. Documentada. No había levantado la voz. No había suplicado. No me había encogido. Daniel me miró después de un momento. «¿Manejaste eso bien?», dijo. Exhalé lentamente. «No lo hice por ellos», respondí. Lo hice para poder finalmente escucharme pensar. Afuera. La ciudad zumbaba. Indiferente y viva. Hace 3 semanas. Mi padre me dijo que viviera en las calles. Esta noche. Se alejó sabiendo exactamente quién era el dueño del suelo bajo sus pies. Y por primera vez en mi vida. No me pregunté si había ido demasiado lejos. Sabía que finalmente había ido lo suficientemente lejos. Los días posteriores a la reunión fueron más tranquilos de lo que esperaba. Sin llamadas de enojo. Sin mensajes dramáticos. Sin intentos de reescribir la historia. Al menos no en mi cara. El silencio se instaló de nuevo. Pero esta vez se sentía diferente. No era pesado. No era amenazante. Se sentía final. Daniel me mantuvo actualizada cada mañana. Correos electrónicos cortos. Lenguaje limpio. Sin emoción. Día 1. Solicitaron documentos adicionales. Día 3. Consultaron a un abogado externo. Día 5. Preguntaron sobre extensiones. Ninguna fue concedida. No celebré. No caminé por mi apartamento esperando actualizaciones. Fui a trabajar. Dirigí reuniones. Tomé decisiones que afectaron a cientos de personas que no tenían nada que ver con mi drama familiar. Eso más que nada me recordó cuán pequeño había sido siempre el mundo de mis padres. En el 6º día. Mi teléfono vibró. Era Ethan. Miré la pantalla por un largo momento antes de contestar. Sí. Dije. Están pensando en vender. Dijo en voz baja. Todo. Cerré los ojos. No en alivio. En aceptación. Eso resolvería la deuda. Respondí. Lo sé. Dijo. Solo quería que lo escucharas de mí. Había algo en su voz que no había escuchado antes. Incertidumbre. Durante la mayor parte de su vida. Las decisiones se habían tomado a su alrededor. Para él. Consecuencias suavizadas. Bordes limados. Ahora no había dónde esconderse. ¿Tienen miedo?, agregó. No respondí de inmediato. ¿Tenían miedo la noche que me dijeron que viviera en las calles?, pregunté finalmente. Él no respondió. No estoy tratando de castigar a nadie. Dije. Me estoy protegiendo. Lo sé. Susurró. La llamada terminó sin resolución. En la 7ª mañana a las 9:14 de la mañana llegó el correo electrónico de Daniel. Han elegido vender. Eso fue todo. Sin florituras. Sin explicación. Solo una decisión tomada demasiado tarde para preservar el orgullo. Pero lo suficientemente temprano para evitar el colapso completo. Vender el activo liquidó la deuda en su totalidad. Mi nombre sería liberado de toda obligación. Limpio. Final. Irreversible.
Me senté en mi escritorio por un largo momento, mirando la ciudad más allá del cristal. 3 semanas antes, mi padre me había mirado a los ojos y me había dicho que me fuera a vivir a las calles. Ahora el negocio alrededor del cual construyeron su imagen se había ido. No sentí victoria. Sentí oxígeno. Más tarde esa tarde, Daniel llamó. Tomaron la decisión correcta, dijo. Legalmente hablando. Gracias. Respondí. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Sí, dije. Realmente lo estoy. 2 semanas después, la empresa de Ethan cerró oficialmente. El anuncio apareció en línea en lenguaje suave y colores pastel. A veces los capítulos se cierran para que puedan comenzar otros nuevos. Sin mención de deuda. Sin responsabilidad. Solo un final curado. Pero los comentarios contaban una historia diferente. ¿Qué pasó? ¿No acaban de expandirse? Escuché que hubo problemas financieros. La ilusión se estaba agrietando en público ahora. Mis padres se retiraron silenciosamente. No más ser anfitriones. No más fotos familiares cuidadosamente escenificadas. No más recordatorios sutiles de estatus. Vendieron su casa y se mudaron a un alquiler más pequeño al otro lado de la ciudad. No arruinados. No indigentes. Simplemente ordinarios. Rachel me envió un mensaje de texto una noche. Son diferentes. Escribió. Más tranquilos. Imaginé a mi padre sentado en una mesa sin audiencia. A mi madre sin algo que suavizar. ¿Están enojados?, pregunté. Creo que están avergonzados, respondió Rachel. Pero más que eso. Están confundidos. Confundidos porque la historia que se contaron a sí mismos durante décadas había terminado. Habían creído que la autoridad era permanente. Que la jerarquía familiar era inmune a las consecuencias. Que el control una vez establecido nunca podría ser desafiado. Estaban equivocados. Y por primera vez, no podían reescribirlo. Una noche, mientras el invierno se asentaba sobre la ciudad, caminé a lo largo del río cerca de mi apartamento. El aire estaba frío. Lo suficientemente afilado para despejar mi cabeza. El horizonte se reflejaba en el agua. Constante y real. Me di cuenta de algo entonces. No había destruido a mi familia. Ellos habían construido su mundo sobre suposiciones que no podían sobrevivir a la realidad. Todo lo que hice fue dejar de cargar el peso de su negación. Solía pensar que el cierre se sentiría como una disculpa o reconocimiento o remordimiento. No fue así. El cierre se sintió como espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar. Espacio para existir sin prepararse para el juicio. Ya no revisaba mi teléfono esperando o temiendo ver sus nombres. Ya no ensayaba conversaciones en mi cabeza que nunca sucederían. Había salido del papel que me asignaron. Y la parte más extraña. El mundo no se desmoronó cuando lo hice. Se volvió más tranquilo. Y en esa quietud, finalmente entendí cómo se sentía realmente la libertad. En las semanas que siguieron, sucedió algo inesperado. Nada. Sin disculpa dramática. Sin confesión de último minuto. Sin reunión emocional diseñada para atar todo en un final ordenado. La vida simplemente continuó. Y por primera vez, continuó sin el ruido de fondo constante de necesitar ser entendida por personas que nunca quisieron entenderme. Mis días volvieron a su ritmo. Reuniones matutinas. Llamadas de estrategia. Almuerzos tranquilos en mi escritorio mientras revisaba planes para el próximo trimestre. El trabajo no me distrajo de lo que sucedió. Me conectó a tierra. Me recordó que era capaz. Confiable y respetada en un mundo construido sobre la responsabilidad en lugar de la jerarquía. Comencé a dormir mejor. No más tiempo. Más profundo.
El tipo de sueño que llega cuando tu mente no está ensayando defensas o reviviendo conversaciones que terminaron hace años. Una noche, mientras estaba parada en mi balcón con una taza de té, pensé en mis padres por primera vez sin tensión apretando mi pecho. No con ira. Ni siquiera tristeza. Solo claridad. Habían pasado sus vidas creyendo que el control era amor. Que la autoridad era protección. Que la lealtad familiar significaba obediencia. Yo había pasado la mía tratando de encajar dentro de esa creencia. Dejar ir no se sintió como rechazo. Se sintió como honestidad. No me comuniqué con ellos. Ellos no se comunicaron conmigo. Y ese silencio, una vez aterrador, se volvió pacífico. Un mes después, lancé un programa de mentoría a través de una de mis empresas. No fue algo que anuncié ruidosamente. No vino con comunicados de prensa o discursos pulidos. Fue pequeño por diseño. Mujeres jóvenes en tecnología. Fundadoras que venían de entornos donde el apoyo era condicional. Personas a las que se les había dicho de maneras sutiles que su ambición era inconveniente. Reconocí la mirada en sus ojos inmediatamente. La determinación tranquila mezclada con la duda. El hábito de explicar demasiado. El instinto de encogerse lo suficiente para mantenerse a salvo. No les conté mi historia completa. No necesitaba hacerlo. Les mostré cómo se veían los límites. Cómo se veía la documentación. ¿Qué significaba realmente elegirse a una misma con calma? Legalmente. Deliberadamente. Y algo dentro de mí se suavizó. No porque hubiera arreglado el pasado, sino porque finalmente estaba construyendo hacia adelante sin arrastrarlo detrás de mí. Ocasionalmente, escuchaba actualizaciones a través de Rachel. Mi padre trabajaba a tiempo parcial ahora. Mi madre era voluntaria en un centro comunitario. Vivían vidas más tranquilas. Más pequeñas. Más reales. No sentí satisfacción al escuchar eso. Sentí distancia. Y la distancia. Aprendí. Puede ser una forma de misericordia. Una noche, mientras caminaba a casa a lo largo del río. Las luces de la ciudad reflejándose en el agua. Me detuve y escuché el zumbido del tráfico. La risa distante de las personas que pasaban. Esta era la vida que elegí. No de la que escapé. No de la que fui empujada. La que construí. Mis padres una vez le dijeron a la gente que yo era inestable. Que no tenía tierra sólida debajo de mí. En cierto modo, tenían razón. Había estado parada sobre expectativas que nunca estuvieron destinadas a sostenerme. Dejar que colapsaran no fue destrucción. Fue construcción. Esto es lo que sé ahora. No le debes acceso a las personas que hacen mal uso de tu confianza. No le debes silencio a aquellos que te dañan silenciosamente. Y no necesitas permiso para proteger tu nombre, tu trabajo o tu futuro. Alejarse no es debilidad. A veces es el límite legal, emocional y personal más fuerte que jamás establecerás. 3 semanas después de que mi padre me dijera que viviera en las calles, aprendió algo que nunca esperó. No necesitaba su aprobación para estar de pie. Ya era dueña de mi terreno. Y esta vez no lo iba a dejar.